Bueno, a continuación se va a presentar evaluación de la molestia por olores mediante encuestas repetitivas, evidencias de un estudio de caso. Quien va a presentar es Gerhard Schlenstein. Lo invitamos a pasar. Él es ingeniero civil de la carrera de Ingeniería Ambiental y Master of Science en Gestión de Recursos Hídricos con más de 17 años de experiencia laboral. El 2015, esto lo voy a leer textual, dice, sufrió por primera vez por la temática de olores en la evaluación ambiental de un proyecto de compostaje y desde entonces se ha enfocado en esta problemática su interés profesional. Luego de los episodios de olor en La Farfana, ha asesorado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y posteriormente de los acontecimientos de Freirina ha colaborado al Ministerio de Medio Ambiente en definir una ruta de cómo regular los olores. Hoy en día administra y se entretiene como socio fundador de la empresa consultora Ecotec Ingeniería. Gracias, Daniela. ¿Cómo estamos? Bien, ya vamos a salir un poco de nuestra zona de confort como ingenieros, ¿ya? Y vamos entrando a materias o áreas eventualmente conflictivas, y eso es cuando necesitamos determinar la molestia de los olores en los vecinos. Ese esquema probablemente lo conocen, eso es sacado de la guía para la predicción y evaluación de impactos de olor en el CEIA. Y hablamos hoy en la mañana largamente sobre cómo cuantificamos emisiones y cuáles son los problemas al momento de muestrear, cómo la muestra puede variar al momento del transporte o cuáles son los factores de incertidumbre que tenemos en la olfatometría dinámica, ¿no es cierto? Y también hablamos o escuchamos cuáles son los problemas que podemos tener al momento de realizar una modelación de la dispersión atmosférica y con el único propósito de determinar cuál es el impacto modelado dentro de un receptor. Pero lo que a nosotros en realidad nos interesa es cuáles son las molestias que nosotros generamos dentro de los receptores. Y la única forma que nosotros tenemos de determinarlo es en realidad ir y hablar con los vecinos, ¿no es cierto? Entonces hay otro gráfico que un poco grafica los factores que influyen a partir de la emisión de olores en la percepción, en la generación de molestias y en las acciones que los receptores puedan tomar. Y eso pueden ser factores de influencia contextuales o también personales, y esos son bastante subjetivos, ¿ya? Y en realidad lo que nosotros no queremos en la evaluación de la problemática de olores es subjetividad, nosotros queremos métodos objetivos. Entonces les quiero comentar de un caso de estudio que nos ha tocado realizar en la planta de tratamiento de aguas servidas de Chimbarongo, que realizó unas mejoras en su proceso, tuvieron que obtener una declaración de impacto ambiental. Dentro de esa evaluación se realizó un modelamiento de las emisiones en algunos receptores discretos. Como ven en la foto, hay algunos receptores bastante cercanos a la planta. Por lo tanto, se modeló y se determinó que no debería haber molestia en esos receptores tampoco, siendo que en realidad el límite urbano estaba aproximadamente a 1 kilómetro de la planta. Ahora, ¿qué determinó la RCA? Había que hacer un seguimiento de la temática de los olores con inspecciones de campo, ¿ya? Nosotros tomamos la VRI 3940 para ello, con ciertas desviaciones que en Chile se usan, ¿ya? A veces. O sea, un menor número de panelistas, un periodo de evaluación que no necesariamente es el que dicte el estándar técnico, sino en ese caso fueron 7 días consecutivos de evaluación cada 3 meses. Y en realidad tampoco, bueno, si bien usamos el método de grilla, no había grillas, sino había puntos discretos que fueron los mismos puntos en los cuales se evaluó, digamos, la modelación de la dispersión atmosférica. Y eso realizamos en el 2007 y 2018 durante 2 años para, como resultado, obtener la frecuencia del impacto en términos de horas de olor de olores reconocibles. Y también, en paralelo, se solicitó hacer encuestas, o sea, determinar el grado de la molestia por olores, ¿ya? Para eso tenemos una norma en Chile, que es la
3387 y utilizamos el cuestionario estándar que está en la norma, el de las preguntas centrales, y la entrevista se realizó de manera oral, de preferencia cara a cara, pero también, como ya conocíamos las personas que íbamos a encuestar, también se realizó por vía telefónica. Tuvimos una muestra bruta dentro de ese radio de 1 kilómetro de aproximadamente 100 viviendas o personas, y en cada aplicación de la encuesta intentamos de obtener al menos 50 personas en la zona de entrevista y 20 personas en una zona de comparación que estaba a 5 kilómetros, o sea, fuera del área de impacto. Ok, tal vez una palabra en cómo funciona la determinación de la molestia mediante encuesta en términos muy simples. Se hace una consulta, ¿qué molestia ha sentido usted durante los últimos 12 meses en general por el tema de olores? Y se le muestra una escala, digamos, del termómetro, la que llamamos escala termométrica, donde 0 marcaría ninguna molestia y 10 una molestia extrema, ¿ya? Y luego se repite la misma pregunta, pero en una escala verbal, ¿ya? Que dice, donde la persona luego tiene que verbalmente, digamos, responder. Y esas dos respuestas en la escala termométrica y la escala verbal deben coincidir, si no, la encuesta no se sigue evaluando. ¿Okay? Ahora, eso no es el caso de Chimbarongo, es otra localidad en Chile. Idealmente, todas las herramientas y evaluaciones que hacemos deberían coincidir, ¿no es cierto? La modelación, las inspecciones de campo y las encuestas. ¿Okay? En ese caso particularmente ven que tenemos un sospechoso por aquí que puede emitir olores. Tenemos o sabemos el comportamiento de los vientos, con vientos que van del sur al norte, o sea, soplan directamente hacia la localidad. Y aquí tengo efectivamente, mediante las encuestas, una zona donde las personas expresan una molestia muy, muy fuerte. Y tengo otra vía por aquí donde estamos en realidad en verde, y así debería ser, porque los vientos nunca van de este hacia oeste, ¿no es cierto? Eso es el caso ideal, así debería ser, y todos estaríamos felices. Ahora, en el caso de Chimbarongo, aquí unas tablas con los resultados que obtuvimos en el tiempo en diferentes puntos donde realizamos la inspección de campo, con sus respectivas horas de olor, 49 días de medición en total, y en solo un punto tuvimos una frecuencia de horas de olor por sobre un nivel o un límite umbral que sería el 10%, que es algo que se usa en Alemania y también internacionalmente para evaluar si pueden haber molestias o no. En cambio, en paralelo, en el caso de las encuestas, en el caso del blanco que está aquí abajo, lo que es esperable es que en la escala termométrica que tenemos 0 respuesta, o sea, ninguna molestia, estamos en 0 o entre 0 y 1. Sin embargo, lo que se observa es en realidad que los valores de molestia estaban mucho más altos, ¿ya? Lo que también se observa es que esa molestia en el tiempo se mantiene bastante estable, ¿ya? Ok. Ahora, si ponemos esto sobre el mapa, tenemos efectivamente cercana a la planta de tratamiento frecuencias de las horas de olor de 4%, en ese caso 14%, y molestias relativamente altas. Pero también lo que nos pasó, en cambio, al primer ejemplo que mostré es, habían zonas donde nunca detectamos horas de olor con el método de campo, ¿cierto? Pero sí niveles de molestia bastante fuertes, que son 7, 6, 8, bueno, 3, 9 es como mediano, o aquí también una molestia bastante alta, en zonas donde en realidad la frecuencia de horas de olor era más bien baja. ¿Okay? Entonces, ¿qué pensábamos que puede ser una explicación? Bueno, el ser humano funciona de tal modo de que lamentablemente cuando en algún momento en el pasado hubo un impacto muy muy fuerte, que generamos, digamos, una memoria olfativa, y al momento de consultar por molestias de olor, generamos un sesgo, se responde con un sesgo olfativo, donde las personas no responden en realidad a la situación del impacto que realmente tienen hoy en día, sino responden con algo que les ha pasado en el pasado,
¿ya? Y eso al momento de luego entregar, hacer una evaluación o entregar ese resultado a la SMA, es un seguimiento de una RCA, puede generarnos un problema. ¿Okay? Lamentablemente también para el titular, en ese caso de la planta, con las mejoras, él invirtió en scrubbers, en biofiltros, ¿ya? Hizo una inversión fuerte, pero lamentablemente no se ve reflejado en la respuesta de los ciudadanos. ¿Okay? Conclusiones, los vecinos están molestos, al parecer, ¿ya? Aunque los panelistas no registramos ningún impacto, lo de las inversiones se ha mencionado y los niveles de molestia están persistentes en el tiempo. Explicamos eso con la memoria olfativa, pero obviamente, o no obviamente, pero lamentablemente tuvimos para esa presentación, lo iba a calcular y decía, ya, yo determiné que fue efectivamente memoria olfativa, pero no lo pudimos hacer. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Tenemos algunos indicios aquí y en esa zona donde el nivel de molestia, cierto, es más bajo que en otras zonas. Y aquí habían personas que vivían ahí desde poco tiempo, ¿ya? Que se habían mudado ahí o que arriendan esa casa. La mayoría de las personas ahí viven desde 20 años o más en el sector y han convivido con esa planta de tratamiento desde siempre y probablemente tuvieron ese impacto en el inicio cuando esa planta empezó a funcionar, ¿ya? Pero por razones estadísticas, porque teníamos muy pocas personas que ahí arrendaban o se habían mudado hace poco tiempo, no pudimos comprobar, digamos, estadísticamente bien fehaciente que para probar ese efecto, digamos, olfativo, lamentablemente. Muchas gracias. Tengo que declarar un conflicto de interés. El estudio obviamente, bueno, fue una exigencia de una RCA, pero obviamente fue pagado por Espio y agradezco a Espio de poder publicar, digamos, los resultados. Muchas gracias, Gerhard. ¿Alguna consulta? Por allá. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Guzmán. Quería consultarte si a veces la población genera resentimiento contra este tipo de empresas, más que memorias olfativas. Y quería entender si ustedes hicieron mesas de trabajo y cómo explayaron el trabajo que hicieron con la gente, digamos. ¿Cuál fue el trabajo social, más bien, de la empresa? Bueno, nosotros como empresa consultor, muchas gracias por la pregunta, pero la metodología, lamentablemente, en las encuestas prescinde completamente de trabajo social. De hecho, yo voy a la zona y las personas no deberían enterarse de qué se trata la encuesta y con qué finalidad se levanta, ¿ya? Porque si no, generaría otro sesgo y condicionaría la respuesta de las personas. Entonces yo usualmente les entrego una carta informativa de lo que se va a hacer, pero habla en términos muy generales que somos una empresa que nos dedicamos a estudios medioambientales y que ese estudio se realiza por alguna exigencia o alguna inquietud que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Pero no informamos a las personas que estamos aquí porque estamos haciendo el seguimiento a un proyecto en particular por tema de olores. Eso condicionaría la respuesta. Obviamente, como eso se realizó cada 3 meses, en algún momento ellos decían, ya tú vienes por los olores de la planta, ¿ya? Pero en ese momento es inevitable, pero yo no informaría por qué lo hago y tampoco informo cuál es mi cliente. Okay. Te quiero hacer una pregunta. Bueno. ¿Han pensado en algún momento hacer algún estudio olfatométrico para mirar y validar las encuestas, lo cualitativo con lo cuantitativo? Yo no sé en ese caso, bueno, nosotros hicimos solamente las inspecciones de campo y las encuestas. Yo me imagino
que dentro de la licencia ambiental o de la resolución calificación ambiental, como nosotros lo llamamos, yo sé que la empresa en algunas plantas también tiene que hacer, digamos, cuantificar las emisiones. No sé si en ese caso particular fue el caso, pero yo sí sé que la empresa lo tiene que hacer. Así que en ese sentido, pero esos serían estudios aparte y yo no tengo esos resultados si es que se hayan ejecutados. Sí, pero en cuanto a tu experiencia respecto a la aplicación de estas encuestas y sobre todo considerando la memoria olfativa, ¿qué técnicas recomendarías respecto al complementar este tipo de resultados? O sea, además de las encuestas, ¿con qué otra metodología tú podrías complementar lo que resulta? Lo que nosotros en particular para ese estudio pensábamos hacer, bueno, nosotros como Ecotec formamos parte de un consorcio internacional que hace un proyecto que se llama DNOS, eso probablemente han escuchado, van a escuchar mañana, nosotros también fuera tenemos un stand, y lo que nosotros queríamos hacer en realidad era pedir a los ciudadanos que ellos mismos reportasen eventos de olor, o que lo anotaran, o que lo hicieran con el celular mediante una aplicación, o que lo anotaran, y así generar, digamos, evidencia que en realidad hoy en día ya no hay impacto por la planta. Y eso también podría ayudar a ellos de en el fondo bajar un poco, decir, ok, ya en realidad ya no me impacta, entonces ¿por qué respondo que estoy altamente molestado por los impactos odoríficos de la planta si en realidad me doy cuenta que ya no anoto ningún episodio de olor o muy pocos episodios de olor? Eso fue una idea que nosotros teníamos, pero bueno, ahí entramos en una pequeña zona de conflicto ahí, entonces no lo hicimos aquí en esa localidad, sino lo vamos a hacer en otra. Pero eso hubiese sido, digamos, nuestra forma de trabajar con los vecinos. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, terminamos acá esta sección, pero... Ok. Sí. Que por lo visto el café no está y que... Bueno, queríamos... Gerhard, no te vayas. Incluso tenemos 5 minutos de espacio para preguntas para estas 3 charlas que dictaron. Sí. Siéntase en libertad de hacerlo. Yo tenía una pregunta adicional a la que le habían hecho a la persona de Ecotec. Entendiendo que efectivamente esas otras alternativas de complementariedad con el estudio que ustedes hicieron podían efectivamente ser resultados, digamos, entregar mayor objetividad para las personas que están en el sector, ¿podría eventualmente las mediciones, de acuerdo a tu experiencia, digamos, las mediciones objetivas de algunos compuestos químicos específicos asociados en este caso al problema de los olores del pasado, convencer a las personas de que efectivamente ya no hay el problema? ¿O crees tú que efectivamente a pesar de eso persistiría la percepción? Bueno, yo creo que las personas digamos, en áreas rurales son relativamente humildes, ¿ya? Entonces, de empezar a hablar del fidol, de percentiles, eso no los va a convencer, ¿ya? Ellos tienen un impacto real y claro, cuando nosotros nos dimos vuelta con el panel de campo, dice no, pero usted se fue y empezó a oler, ¿ya? Entonces es relativamente complejo y uno necesita aterrizar una metodología, digamos, al nivel donde ellos viven. Y yo creo que como ingenieros igualmente tenemos que entrarnos a un campo que no es el nuestro de repente, ¿no? Sino en conversar con las personas. Y si se recuerdan en la primera gráfica que les mostré, probablemente deberíamos trabajar sobre los factores de influencia contextuales y personales de las personas como titulares de los proyectos, convertirnos en buenos vecinos, entablar una conversación con los vecinos, entender sus miedos, porque a veces son miedos. En esa planta tenían un reactor anaerobio para tratar los riles de la industria vitivinícola, ¿ya? Con una llama
en la noche de 5 metros de altura. Entonces, si la gente no entiende lo que pasa ahí, obviamente va a generar miedos y vamos a condicionar, digamos, sus respuestas. Entonces, conversar con ellos y mostrarles la planta. Y yo creo que igual es súper bueno demostrar lo que uno está haciendo. Uno debería estar orgulloso de su propio trabajo y eso mostrar y compartir con los demás y así ser un buen vecino y reducir, digamos, las aversiones que puede haber con los proyectos de innovación que tenemos. Más de hablar de compuestos muy complicados, etc. Pero digo, toda investigación es válida, solamente hay que aterrizarla a lo que la gente entiende y busca. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Gerhard. Le damos un aplauso. Y ahora está todo preparado para que pasen a una pausa de café y los esperamos a las 4:45.